Oh, I'm recording here. It's working. Hey, María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en la Feria TIC. ¿Estás presentando algo aquí? El proyecto de Pyme Creativa del Tecnológico de Monterrey. Ajá. Y bueno, esperamos poder contar con muchos contactos, sobre todo de asociaciones PYME, porque lo que queremos es poder conformar una amplia red, una robusta red de pymes del sector manufactura, especialmente sectores metalmecánicos y plásticos para la industria automotriz. Ok, y ya están trabajando directamente con las empresas, ¿no? Ya, de hecho, ahorita, paralelo a este evento, tenemos otro evento en México, en la Ciudad de México, y me confirmaron ayer que ya tenemos 40 empresas más. Ajá. Entonces ya... 40 empresas más. Así es. Entonces ya vamos por las 100, vamos por las 100, ya tenemos 50. Ya tenemos empresas también trabajando con nuestros servicios en México y en El Salvador también ya empezamos. Y explica un poco, si puedes, para una persona que no conoce mucho el tema, Sí. o puede ser un empresario pequeño, Ajá. ¿qué le están ofreciendo? Bueno, lo que nosotros estamos ofreciendo es acceso a tecnología, mediante la cual puede, por ejemplo, hacer promoción o difusión de sus productos de una forma integral, simplemente accesando a internet a una página, un portal que nosotros le creamos con un usuario y contraseña. El empresario puede dar de alta él mismo, es una tecnología muy sencilla, casi como un editor de texto. Todo lo referente a su empresa que le pueda permitir vender, catálogo de productos, información de su misión, su visión, los reconocimientos, certificaciones que puedan tener de calidad que le sean atractivos a un cliente. Entonces, nosotros como Pyme Creativa vamos a estas empresas, buscamos posibles clientes y bueno, los apoyamos en esa difusión de sus productos. También a través de otro de los servicios que le llamamos e-negociación pueden hacer llegar pedidos, requisiciones, todo a través de la herramienta tecnológica. Muy bien, gracias. De nada.